Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Cope Santos RL, y también a partir de este momento por Facebook. Hoy, viernes 3 de agosto del año 2018, les saludo a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras, y me acompañan en el set, además de nuestros invitados especiales, el ingeniero e historiador don Roque Humberto Mata Naranjo, también el historiador Félix Barbosa Retana. Doctor, buenas noches, don José Aquiles, don Roque, qué gusto tenerlo por acá, don Félix. Amigos televidentes y radioescuchas, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante sobre historia del cantón de Tarrazú, pero también vamos a tratar de combinarlo con la realidad de este cantón y vamos a esperar que ustedes también utilicen nuestras redes sociales para participar del programa. Búsquenos en Facebook, Canal Altavisión, y ahí pueden seguir el programa en vivo. En efecto, el programa se va a llamar 150 años de Campeonato de Tarrazú, pasado y presente, porque tenemos un pasado y un presente, desde luego, muy importante. Don Roy Naranjo Abarca, buenas noches, licenciado. Buenas noches, don José Aquiles, buenas noches, doctor. Por supuesto, a nuestros distinguidos invitados de hoy, que estoy seguro que vamos a recordar y a conocer mucho de nuestra historia del Cantón de Tarrazú, y por supuesto a todas las personas que nos siguen todos los viernes a partir de las 6 y por la televisión y radio. Así es. ¿Fue a la Basílica, Rey? No. Ah, bueno, es que a José no lo dejaron entrar a la Basílica. ¿Ya sabía? Algo me contaron. Algo pasó. Un pleito tuvo con él. Pero bueno, es un problema de José Navarro. Bien, buenas noches, don Roque. Buenas noches, compañeros, y buenas noches, estimables televidentes y radioescuchas. Un placer estar acá y muchísimas gracias por la invitación. Ahí hubo una poco de falta de coordinación entre Félix y yo, pero ayer finalmente lo resolvimos, ¿verdad? Todo salió bien. Sí. Buenas noches, don Félix. Buenas noches a los colegas y amigos de Hablemos. Es bueno estar aquí de nuevo y en familia. Bien, como es nuestra costumbre, vamos a hablar de salud con el doctor Jorge Roldán Villalobos. Doctor. Bien, siguiendo la solicitud que nos hiciera hace unas semanas, el don Diego Mata, un seguidor del programa, el hijo de don Aquiles y fiel seguidor del programa, que nos pidió que habláramos un poco sobre salud mental. Voy a tocar rápidamente un tema que es importante porque hemos notado que la depresión muchas veces no es abordada a nivel familiar con la seriedad y el cuidado que se merecen los pacientes. Entonces vamos a hablar un poco de generalidades de depresión. Bueno, la depresión es una enfermedad mental que no necesariamente tiene que ver con situaciones que le han pasado a una persona en particular. Una persona puede perder el trabajo, queda viudo, perdió la casa, hizo un mal negocio, pues probablemente esto le genere lo que llamamos una depresión reactiva. Pero tenemos otro tipo de depresiones que se pueden dar en personas que tienen su vida en perfecto equilibrio, personas con estabilidad laboral, familiar, con salud física, igual pueden presentar alguna enfermedad mental. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Bueno, vamos a empezar viendo que el paciente se va a aislar un poco más en su vida personal, va a dejar sus actividades y pasatiempos, las cosas que más le gusta hacer, las va a dejar de lado. Si por ejemplo es una persona que le gusta sembrar hortalizas o sembrar plantas ornamentales más bien, pues vamos a observar que las plantas se van a empezar a deteriorar porque la persona ya no está el tiempo que usualmente le dedica a eso. Son personas que pueden tener dos grandes cambios en su ciclo de sueño, ya sea tener deseos de dormir todo el día o todo lo contrario y más peligroso, el insomnio. Personas que no logran dormir adecuadamente durante la noche. Recordemos que insomnio no es el no dormir, es el despertarse cansado. Estas personas también van a presentar labilidad emocional. Si eran
personas que difícilmente se enojaban o que difícilmente lloraban, lo vamos a notar que muy fácilmente se enojan y que pueden pasar del enojo al llanto en forma muy rápida. Hay una serie de síntomas más, hay una serie de tipos de depresión, pero lo importante es que si usted tiene algún familiar que padece depresión, preste la atención, dele paciencia, dele tiempo, asegúrese que se está tomando adecuadamente sus medicamentos. Prácticamente todos los cuadros depresivos deberían resolver o presentar una franca mejoría 15 días después de iniciar el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que si tienen un paciente con una depresión y no ven mejoría después de 2 o 3 semanas de estar tomando sus medicamentos, quizás sea el momento de acudir al médico de nuevo o a una segunda opinión médica. Sobre todo porque de 100 medicamentos que disponen en estos momentos en el mercado para cuadros depresivos, la Caja Costarricense de Seguro Social tiene a su haber 3 o 4. Así que no es un número de medicamentos que pueda servirle a todas las variedades distintas de depresión, incluso por ejemplo la depresión postparto, que hay que saber elegir muy bien los medicamentos. Así que, siguiendo con el tema de salud mental, préstenle mucha atención a sus familiares que presentan depresión. Muy bien, muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Lo que no entendí dice es despertarse cansado, pero hay gente que no se puede dormir. Sí, el insomnio puede, se define como despertarse cansado, ya sea porque dormiste. Esa es la definición. Sí, dormiste y te despertaste agotado, como si no hubieras dormido, a pesar de que decís, qué raro, yo me acosté a las 10 de la noche, son las 6 de la mañana y me levanto cansado. Ok, eso se considera insomnio, porque hay algo que no está permitiendo que esa persona llegue a lo que llamamos el sueño REM, que es el sueño reparador. O puede suceder también que esa persona no logre dormir adecuadamente, que ni siquiera logre dormir. Gracias, doctor. Vamos a la nota de la semana con el licenciado en Contaduría, Roy Naranjo Abarca. Don Roy. Gracias, don José. Esta semana pues quisiera continuar con el tema de factura electrónica, que es un tema que en todos los medios, todos los días aparece algo, en la prensa escrita, todos los días en estos últimos meses ha estado publicándose información referente a esto, y hoy quisiera específicamente referirme a personas que están, digamos que un poquito confiadas, porque me consta que hay algunos comerciantes que aún no han tratado de buscar la mejor opción para la facturación electrónica. Recordarles que no es únicamente inscribirse como emisores y receptores de facturas. Deben, si en el establecimiento comercial no tienen, por ejemplo, una conexión a Internet, entonces deben gestionar también eso, puesto que este sistema de facturación pues funciona con conexión a Internet, ¿verdad? Y sé que, como decía al inicio de la nota, que hay muchos comerciantes que aún no han considerado estos detalles, entonces para los que arrancan ahorita en el mes de septiembre, pues que no se les haga tarde. Roy, una pregunta que tengo dudas al respecto. No es todo el comercio en general que va a tener que facturar electrónicamente. O sea, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la gasolinera, las pulperías, los supermercados? Sí deben hacerlo, sí deben hacerlo. O sea, es que va a retardar un montón en la atención al cliente, ver lo engorroso que es hacer una factura electrónica. En este caso, pues depende, doctor, del cliente, ¿verdad? O sea, si la factura, por ejemplo, si vamos al supermercado y compramos cosas que no son deducibles de nuestra renta, entonces la compra va a pasar por sin eso, ningún... Pero si yo voy al supermercado a comprar los insumos de limpieza de la clínica, eso sí debe pedirle. Papel higiénico, todo lo que se ocupa ahí, tengo que atrasar a la gente que está haciendo fila para darle todos los datos de correo electrónico, dirección a la persona que me está atendiendo. En este caso tendría que pedirle a la cajera o al cajero que lo atiende que le incluya los datos para que esa factura le llegue obviamente a su correo electrónico y así usted pueda cargarla como facturas recibidas a su sistema de facturación y obviamente Hacienda se lo considere como deducible de su renta, como un gasto deducible. Pues voy a quedar como pesimista, pero yo siento que tarde o temprano ese sistema va a colapsar. Poco a poco el sistema va a No, yo pienso que va a colapsar, lo van a tener que detener para poner las barbas en remojo, porque esto no se da en otros países.
En países desarrollados esto es una copia de otros países. No, pero no el tema de los insumos igual, y ciertas cosas, usted presenta la factura como siempre sí, lo ha pero hecho. ya luego se da el sistema con el número de cédula y ya me aparecen todos los datos suyos. Sí, quizá en los comercios que son frecuentes no va a existir tanto problema, pues ya van a tener sus datos, pero imaginemos que usted está en Punta Arenas, en alguna cuestión, en una gestión de su profesión y pasa a una gasolinera a cargar combustible, entonces a esa gasolinera o al pistero que lo atiende, pues igual va a tener que decirle que le emita el comprobante. Y si en 7 días yo no activo esa factura, la pierdo. Así es. Bueno, Vamos a ver qué hay pasa. tiempo para seguir hablando de eso. Bien, yo hoy cuando estaba mandando la invitación al programa Hablemos, puse una frase que la titulé "Si Tarazú vive en el alma de los ticos y su café deleita al mundo". Y varias personas me han felicitado por la frase, pues, empezando por don Fernando Castro, el de Vía Libre. Suena interesante. Tarazú vive en el alma de los ticos y su café deleita al mundo. Bien, hace 50 años se fundó el cantón de Tarazú, exactamente el 7 de agosto del año 1868 se fundó Tarazú. Era una segregación del cantón de Desamparados. En el año 1925 se constituye como cantón Dota, se segrega de Tarazú. En el año 1931 lo hace Pérez Celedón y en el año 1962 lo hace León Cortés. Esos son los 3 cantones que les llamamos la zona de los Santos. Nosotros, yo no sé si la municipalidad tendrá algo preparado para los 150 años de fundación del cantón de Tarazú. Creo que es una fecha que no debe pasar desapercibida y gracias a la inquietud del historiador Félix Barbosa Retana, hoy pensamos en este programa para el día de hoy. Y yo quiero dedicar este programa a muchas personas, muchas que viven y otras que ya no están con nosotros por muchas razones. Tal vez ahí en el transcurso vamos a ir recordándoles si olvidamos muchos, porque de hecho no vamos a recordarnos de todos. También nos llaman y los podemos mencionar. Yo diría que nosotros tenemos que dedicar este programa a don Marcos Chanto, que fuera un gran historiador del cantón de Tarazú. Hay un libro de él. A don Juan Chanto, que también aún vive y tiene una gran historia de nuestro cantón. Don Álvaro Carvajal Figueroa, que dio mucho por la zona de Los Santos y específicamente por el cantón de Tarazú. Los hermanos Umaña Parra, don Elías Umaña, hijo, también tiene parte de la historia del cantón de Tarazú. Don Miguel Ángel Blanco, don Juan Esteban Vargas, don Eladio Barrantes, don Roque Mata, que está aquí con nosotros porque también es un historiador, don Francisco Blanco Valverde, que se ha dedicado a hacer una recopilación, una compilación de datos históricos de las alcaldías, de la alcaldía de Tarazú. Incluso me mandó un documento muy interesante de una revista que se llama Revista Municipal de Tarazú, órgano oficial de la Municipalidad de Tarazú. Este es el año 2, enero, febrero y marzo del año 1942. Esto es una colaboración de don José Alberto Bermúdez Zúñiga, que conserva esta revista, y don Francisco ha hecho no solamente con sino que un montón de datos más nos ha aportado. Esta revista, hay un artículo ahí muy interesante de don Raúl Villalobos, que era el director de la escuela, supongo, en ese tiempo. Bien, y así por el estilo, muchísimas gentes que vamos a ir recordando ahora con los historiadores aquí, don Roque Mata y don Félix Barbosa. Y también, pues, porque no solamente se trata de lo que pasó hace 150 años, sino que Tarazú, gracias al esfuerzo de un montón de personas como esas que he mencionado, eso es lo que es hoy. Es un pueblo con un desarrollo increíble. Hoy, por cierto, San Marcos no hay a dónde parquear. Desde el estadio hasta todo el centro de San Marcos, algo pasaba, no sé qué pasaría. Pero los parqueos llenos, las calles llenas, y eso es gracias a este comercio que tenemos, que aunque la época no está muy buena, pero eso es parte de ese desarrollo que tenemos desde hace 150 años. Bueno, y estas historias siempre es importante traerlas a colación porque mucho joven
no la tiene presente. La educación, lamentablemente, de nuestro país, estos temas los tiene rezagados, y entonces usted se encuentra a muchas personas que desconocen la historia de nuestros cantones, de nuestros pueblos. Así es que, bueno, me están diciendo que tenemos que ir a comerciales y ya regresamos de lleno para entrar con el tema, con don Félix y con don Roque Mata, acerca de estos 150 años del cantonato de Tarrazú. Vamos a la pausa y ya regresamos. Soy Monseñor Hugo Barrantes, antiguo párroco de esas sierras de Tarrazú, y quiero invitarlos sinceramente para que no perdamos el programa todos los viernes, al programa Hablemos en Alta Visión. Creo que vamos a disfrutar y aprender mucho. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 2 de Alta Visión, un canal de Copesantos RL. Hoy hablando de los 150 años del cantón de Tarrazú, pasado y presente. Me dice don Félix que sí hay algunas actividades organizadas por la municipalidad y buena hora que sucede. Yo lamentablemente no tenía conocimiento y omití llamar a la alcaldesa municipal, a doña Rovira, para que nos informara al respecto. Bien, la historia de ustedes. ¿Quién empieza? ¿Don Roque? ¿Don Jesús? ¿Don Félix? Don Félix. Sí, yo te puedo entrar con algunos datos. Ubiquémonos hace 150 años. De acuerdo al censo del año 64, había 646 almas. No incluía a los niños, no los contaban. En 1959 hay 6.080 almas y no incluye la población de San Pablo en ese estudio. En 1967, un año antes de los 100 años, 6.689 almas, es decir, habitantes. 2011, 16.000 algo. Y en el 2018, casi que se va a llegar a 18.000, ¿verdad? Recordemos que este año se va a llegar a 5 millones de habitantes. Entonces 18.000, pero imagínense, solo 646 almas, la fuerza, el trabajo, la economía y el tesón para crear un cantón en un espacio tan grande que llegaba hasta a lo que hoy es San Isidro General. El origen de Tarrazú como cantón y de otros cantones no es único. Hay una situación general en el país que explica por qué se crean esos cantones. Recordemos que San José era el centro principal y en el periodo colonial a la colonia y las autoridades les interesaba controlar las poblaciones para impuestos y para la cuestión de la doctrina, y entonces los tenían concentrados. Después de la independencia, que vienen las ideas liberales, se habla de engrandecer el país, de tocar otros lugares de comercio. Entonces es necesario estimular la migración de gente hacia esos lugares. Hay gente que migra a estos lugares por la fertilidad de las tierras, por criar ganados, porque hay legislación que favorece. Además, por el impulso de crear nuevos pueblos, premiar servicios que le dio gente al Estado. Por ejemplo, gente que combatió en el año 56 le daban algunas tierras. También para promover la hechura, por así decirlo, de los caminos. O sea, el Estado le daba dinero a ciertas personas para crear caminos, para expandir el país, para construir la nación. Pero también la gente sale de un lugar porque hay algo que le incomoda de ese lugar. Viene al lugar porque algo lo atrae, pero hay algo que lo incomoda de ese lugar. Por ejemplo, el crecimiento de la familia en San José. Y ya hay poca tierra para distribuirla. También hay la necesidad de la búsqueda de fortuna. Y también, y esto hay que decirlo, no hay que callarlo, a estos lugares venían prófugos. Yendo a la justicia, venían a estos lados. Y otra gente decían temor al servicio militar. Sí, los confinaban, los castigaban. Sí, es el caso, por ejemplo, de Pedro Pérez de León, que fue desterrado a estos lados por la cuestión política. Pero fue premiado porque le dieron mucha tierra. Mucha tierra, mucha tierra. Denuncios en muchos lados. Entonces, esas son las ideas principales para entender por qué nace Tarrazú, por qué nace otros pueblos, porque hay una expansión. Hay ideas liberales que dicen la tierra es importante, ya la tierra
Los baldíos que eran propiedad del Estado ya se vuelven mercancía y se venden. Y entran en juego lo que son los denuncios. La gente llega, marca un terreno, lo voltea, le hace las mejoras y después hace el denuncio y demuestra que él y la familia estuvo presente y cultivando. Y el otro cuestión importante es el café. Hay una expansión del café en San José, en esos lados, en Alajuela, en Heredia, en Naranjo, y se busca otros lados para buscar cultivarla. Recuerde que el campesino y el dueño de la tierra que viene de San José y de esos lados termina haciendo lo que sabía ya, cultivar café. Ese es el contexto en el cual uno puede decir así nacen los cantones y así podemos decir que Tarazú no es único en ese sentido, es parte de un proceso de migración y de colonización agrícola y de construcción de la nación. Los que nacieron en esos años, porque ya hay unos después como Dotas nace por otras circunstancias, no tanto por eso que usted dice que se dio, por lo que se dio el origen del cantón de Tarazú. Sin embargo, León Cortés por otra razón, sí, vía política más que pero todo. en el caso también de Santa María es también búsqueda de tierras y de búsqueda de paraísos, porque era un lugar muy bonito. La gente busca paraísos y la colonización agrícola está motivada por eso. Tal vez sí en el caso de Pérez Celedón, porque en los años 30 y 40 hubo aquí en la zona de los Santos, lo que llamamos en la zona de los Santos, una situación difícil con la economía mundial que se daba, con las guerras y todo lo demás. Y entonces mucha gente de acá de la zona también emigró hacia Pérez Celedón, donde se decía que había muchas tierras importantes para las cuales se podían, digamos, tomar o posesionar. Y ahí también se da el éxodo de gente de aquí de la zona a Pérez Celedón. Sí. Don Roque. Aparte de lo que señala Félix, en el caso de Tarazú hay una situación muy peculiar, que lo que es hoy San Marcos estaba en la ruta precolombina, que los aborígenes tenían para comunicarse las tierras del Pacífico y todo lo que es Boruca, con Atserrí en aquel entonces y con Pacaca, que era el centro comercial. Entonces prácticamente las jornadas o los pueblos comenzaron a desarrollarse donde concluía una jornada diaria de caminata que más o menos equivalía a unos 20 kilómetros actuales. Entonces, digamos, yo tengo aquí una cita de hace 240 años, que es la primera cita donde se nombra a Tarazú, de un viajero, que es la única cita que está documentado. Es corta, aparte porque el primero que pasó por acá fue Juan Vázquez de Coronado, pero esta sí dice, claramente dice: salí de la ciudad de Cartago, capital de la provincia, el día 12, llegué al pie de la cuesta de Dota, que habrá 8 leguas, pasando la grande cuesta nombrada Tarazú, de subidas y otras más medianas, pero sin algún callejón. O sea, ya aquí la topografía era más plana y entonces no se hacían grandes cárcavas por el continuo paso de los indios, con varios ríos no peligrosos, de montaña virgen, y al llegar a las rancherías, paraje de sabanetas y sitio bello para formar un pueblo. Esto lo cita, es un viajero Insurrandiaga en 1779, o sea, es la cita más antigua. Estamos cumpliendo 240 años de que ya se conoce y está documentado los nombres Dota y Tarazú. Y aquí se describe porque había un rancho donde pernoctaban los indios, que algunos lo ubican en la propiedad actual de don Gonzalo Zúñiga, entre la Quebradita, donde hay 2 puentes ahí, y el río Pirris. Y ahora de Cartago, porque era la capital de Costa Rica en esa Sí, época. hacia Cartago sí, estaba la capital, pero recuerden que era la capital española, pero la capital indígena era Pacaca, Sí, y entroncaba con La Atserrí. capital colonial de Cartago. De hecho, fue más años capital de Costa Rica, Cartago, que lo que es actualmente San José, de los 100. Ahí hay tres tal vez para continuar, estamos hablando de los 150 años del cantonato, no se cumplen todos los días. Para los 100 años, en el 1968, se hicieron 2
dos monografías, una a cargo de don Marcos Chanto y la otra a cargo de don Carlos Mora. Pero hay otras fechas interesantes. En 1818 llegó el primer colono aquí. Entonces estamos celebrando 200 años de la llegada. Y en 1938 se le dio el rango de, pasó de villa a ciudad, San Marcos. Entonces estamos hablando de 80 años de creación de la villa. Y estamos de creación de ciudad, perdón. Y la otra fecha es el año 48 también. Usted se confundió ahí, 80 años de creación de ciudad. Que pasa de villa a ciudad. Sí, o sea, un decreto se dice, la villa pasa... Sí, todo eso se reorganizó, todos esos nombres que se usaban antes de villas, ciudades y todo lo demás. Se otórgase a la villa el rango de ciudad, decía textualmente. Y el otro hecho que cae en el 8 también es el 1948, ¿verdad? La guerra civil para unos, para otros una revolución, pero finalmente toda esta zona, Santa María y San Marcos, San Pablo, fueron el escenario de acción de uno de los bandos del 48. Entonces este lugar tiene, en este 2018 tiene muchas fechas a celebrar. Y a mí me gustaría que me corrigieran porque creo que fue en el año 68 que comenzó el posteado eléctrico. Hay otros. ¿De Copesantos? Sí. Hay otros hechos importantes. O sea, sí. Como vos lo citaste, Félix, la población era tan pequeña y el interés de la gente aquí era otro, que cuando se creó el cantonato nadie se dio cuenta. Además, se sentían pobladores de Dota y le pusieron el nombre al cantón Tarrazú. Entonces nadie se dio cuenta porque el interés de todos era por el camino y por la ermita. Entonces, en 1873, 5 años después de crearse el cantonato, se vuelve a la el antiguo estatus de pertenecer a Desamparados. Se volvió otra vez a Desamparados y fue en 1888 donde se establece el primer consejo municipal, que lo presidió don Estaquio Mora como presidente, de don Rafael Vargas como vicepresidente y don Manuel Castro de San Pablo como alcalde. Y el primer alcalde fue Regino Parra. Jefe político. Sí, jefe político en ese Regino entonces. Parra. O sea, sí. 20 años después de crearse el cantonato se establecen las primeras autoridades. Entonces está cumpliendo 130 años de que se establece el primer cuerpo municipal. Se duró 20 años. Por inopia no se pudo nombrar a la gente. Bueno, y curiosamente también en el año 1910, cuando se da el terremoto de Cartago, Tarrazú sufrió, porque la escuela que se había construido en el año 1882 se fue derribada por ese terremoto y hubo que volver a construir otra, que es la que tenemos actualmente. León Cortés. En la de León Cortés, que ahí estuvo José Alberto Flores trabajando en esa escuela. Era veterano de ese grupo. Ya de gente. don José Alberto era veterano. También hay que dedicar este programa a José Alberto Flores, porque pese a que... Otros hechos importantes, José Quiles. Ajá. En 1888 ingresa el café a la zona de Los Santos. Y en 1868 se construye la primera ermita. Y usted no se casó en el 68, ¿no? Por ahí anduve. Sí, doctor. Bueno, primero son dos preguntas. Una porque hace un rato estaba hablando con don Roque y don Roque me dice que lo que aparece en Wikipedia en realidad no es una historia fidedigna. No, entonces la pregunta es, ¿en dónde buscarla? La historia de los pueblos, hay muchas historias de los pueblos. Igual que lo del 48, si usted encuentra a Miguel Salguero con una historia, encuentra a varios historiadores de Costa Rica con datos diferentes. Por eso, a lo que voy es a que, ¿qué le recomendarían leer entonces a nuestros jóvenes de la zona para enterarse de la verdadera historia? Y si no hay un libro, ¿qué está pasando? ¿Que no lo hay? Yo voy a mencionar, doctor, gracias por me dicen que tenemos que ir a comerciales. Bueno. Dejémoslo ahí para hablar del Lo libro cuando asumimos regresemos, después. porque sí hay libros y el don Juan Marco Chanto es uno de esos que hay que recomendar. Lamentablemente creo que no hay ediciones nuevas, pero sí se deberían de hacer. Y tal vez... tengo una idea sobre eso. ¿Usted tiene una idea al respecto? Okay, vamos a una nueva pausa con nuestros colaboradores y ya regresamos. Hoy hablando sobre los 150 años del cantón de Tarrazú, pasado y presente. Regresamos en un instante. Saludo a don Jorge Hernández, que dice que una muy buena clase magistral de historia de nuestro cantón, incluidos nosotros como adoptados,
Nos sentimos muy felices y agradecidos. Muchas gracias, don Jorge y a doña Rocío, por estar escuchando el programa. A don Errol Porras, dice que está sintonizando desde Pérez Celedón. A Errol Porras Calvo, muchísimas gracias. Un saludo allá para la gente de Pérez Celedón. A Aldo Mata, que también está escuchando y viendo en Escazú el programa Hablemos. Doctor, ¿tú tienes algún...? Aquí tenemos Miguel Padilla Ureña, Silvia Oviedo, Silvia Solís, Jesús Barbosa Retana, don Lisandro Valverde, Humberto Robles, don Luis Gerardo Ureña, Bernie Cordero Quirós, don Omar Navarro nos dice conectado, felicitaciones a los panelistas, saludos de Omar Navarro desde Goicoechea. Jesús Barbosa Retana, importante resaltar los 150 años del campeonato, debemos sentirnos felices y orgullosos. Saludos a los distinguidos invitados. Tarrazú está para mucho más de lo que hasta ahora ha hecho, es tarea de todos. Fernando Jiménez Villalobos saluda también, Johnny Quesada, Mayor Cisneros, Joel Mata de Estados Unidos, a quien le enviamos un saludo no solamente a él, sino a don William Rojas, que ya está por allá en una nueva etapa de su vida. Un saludo también a don Elton Adrián Naranjo Soto, don Diego Mata, Vivian Mora Fernández, Lidia Fallas, Sergio Astúa, José Bermúdez Valverde, saludos amigos, excelente programa. Mariela Torres también viendo el programa. Sergio Astúa dice excelente programa, saludos a don Roque Mata. Greg Valverde en sintonía, buenas noches, felicidades a Tarrazú por los 150 años de campeonato. Ligia Calderón nos saluda, también Ana Ruth Chanto nos dice saludos desde Jardines de Tibás, familia de Jiménez, Casa Cascante. Don Pablo Antonio Chacón Zúñiga nos saluda, también nos dice don Pablo que le agradece mucho a don Roque la hospitalidad que tuvo hace poco que se vieron y que no nos invitaron, por cierto. Y Natalia Mata Guevara también saluda a Ana Ruth Cascante Chanto. Aquí hay otros saludos más, pero vamos a dejarlos para más adelante. Bien, vamos, ¿tiene pregunta, doctor? Sí, estaba con el tema. Bueno, perdón, tenía dos sí, preguntas. lo del libro. Era el tema del libro, y la otra pregunta que tengo es que yo tengo una pequeña discrepancia cuando vemos mucho carro y todas las calles llenas de carros y no donde parquear. Yo no necesariamente lo veo como desarrollo. Si ustedes analizaran qué es lo que no se hizo bien en el cantón, en todos estos 150 años de historia, ¿qué debió haber cambiado para que esto no pase? Que seamos una ciudad donde se pueda dar el libre tránsito normal. Sí, planificamos muy bien la iglesia, exactamente, pero muy malas calles. Exacto. Vamos a ver, lo del libro. Sí, Yo contesto eso. dicen que San Ramón es el lugar de los poetas, ¿verdad? En San Ramón. La zona de los Santos, y yo quiero hablar de manera integral, ¿verdad? La zona de los Santos es un lugar donde ha aparecido mucho autodidacta que ha escrito y recobrado la historia de aquí. Aquí hay un ejemplo, yo he leído documentos de don Roque, muy concienzudos, con gran estudio sobre la historia de aquí. Pero viene, por ejemplo, de los primeros, don Emilio Ureña, que escribió una monografía de Santa María y de Pérez. Y la más simbólica para mí fue la que escribió don Marcos Chanto, que es el centenario de Tarrazú, que hay que editarla. Yo ya tengo una idea por ahí, yo creo que esa tiene que editarse para que todo el mundo la lea aquí. Y después yo estoy casado con esa porque además de que cuenta la historia de cómo nace el cantón, se viene por el resto de los años hasta llegar a la fecha en que se dio la historia, que él escribió ese libro, que era los 100 años del Cantón de Tarrazú. O sea, lo escribió para los 100 años del cantón. Exacto. Y esa historia está viva y candente. Nada ahí está desfasado. Incluso yo hoy en una reunión en la UNED hablamos de eso y dice la gente de la UNED cree que ellos podrían trabajar en eso con la municipalidad. El compendio de don Carlos Mora, incluso hasta don Luis Guillermo Solís tiene un estudio de los colonizadores de Pérez de León, que usted ya lo leyó. Hay varias tesis en la Universidad de Costa Rica sobre la zona. Acaba de publicarse un libro con la UNED, con don Evaristo, se me olvida el apellido, don Evaristo, que es de Llano Bonito. O sea, hay una serie de estudios que si usted los junta, usted llega a tener una visión global de lo que es la historia de la zona. Entonces digo que gracias a toda esa gente que ha escrito, tenemos una visión de la historia del lugar. Hay otros espacios, otros cantones que ni siquiera tienen una monografía. Entonces yo estoy hablando que son como 60 estudios, entre estudios de poesía, estudios de ríos, estudios de
de instituciones, pero todos, si se forman, van a hacer eso. Pero si usted me pide una recomendación para una lectura fácil, amena y muy de pueblo, es la de don Marcos Chanto. Va muy directo y va a los puntos y es una manera de entender el pasado. Además, él lo hizo con algo que a veces algunos historiadores no lo hacen, con amor. La de Guillermo Solís, la tesis que fue en el año 1982, es excelente también porque también cuenta mucho historia de la gente de la zona de Los Santos, sobre todo de Pérez de Santa María de Ota, que emigró hacia Pérez Celedón, incluyendo la historia de mi bisabuelo Claris Monge Barrantes. Yo quería contestarle al doctor sobre por qué no se planificó mejor la estructura de nuestros pueblos, don Roque. Bueno, yo dije antes que San Marcos quedó en el punto donde se concluía con una jornada de caminata. Ahí se establecieron los cascantes, el primer colono. Entonces ellos eran de vocación eminentemente comercial. Se dice que eran gente riquísima y que por eso está el barrio La Botija. Recuerden que ellos ingresaron alrededor de 1808 a las costas y entonces iban hasta comercializar tabaco y cueros y con Chiriquí. Entonces todos esos territorios eran vírgenes, imagínense la cantidad de oro que había ahí. Entonces, ahí era más o menos donde pernoctaban y entonces ellos fueron vendiendo propiedades y entonces era un simple camino, una vereda. Sí, después, tipo ciudadano allá, Zabalito. Exactamente, San Vito de Java, después perdón. pasó a ser el camino de las mulas. El alcalde o el jefe político de Desamparados vino y hizo un informe de San Marcos y dijo que ahí no habían condiciones para el desarrollo humano. Si usted ve San Marcos, prácticamente la topografía es totalmente irregular. Donde está la iglesia, eso era un cerro y lo allanaron a sacho y pala y hicieron los rellenos los otros cuadrantes. Entonces, prácticamente la ubicación del lugar lo hizo por los primeros colonos, porque si se hubiera hecho la ubicación más acá en el sitio o en la sabana, posiblemente sí se habían hecho, si hubieran diseñado bien los cuadrantes, pero simple y sencillamente era una ruta de tránsito y en esa ruta de tránsito comenzaron a hacerse casas y calles y entonces no hubo ninguna planificación. Don Roy Naranjo. Bueno, primero una pregunta. El nombre San Marcos, que entiendo que tenía relación con Guatemala, ¿verdad? Un cura que vino de Guatemala. De una ciudad que llamaba San Marcos. El cura Raimundo Mora. Y lo otro es que hay personas, obviamente hemos mencionado muchos que han escrito, pero hay personas que han dejado una marquita en Tarrazú y quiero mencionar a don Francisco Calvo Arias, que era el que chapeaba el parque de San Marcos, ¿verdad? Hace muchos años, yo recuerdo estando pequeño, y por supuesto don Eliud también, conocido como Luyo Calvo, ¿verdad? Que era el encargado de todo el acueducto. Yo Retana, estuve en eso también. En los pues manejaba alrededor. O sea, muchas personas que pasaron por la municipalidad no, tal vez eran visibles, ¿verdad? Pero que se ha mencionado poco de esos tarrazuseños. Así es. Don. Sí, el otro aspecto, ¿para qué nos sirve la historia si no lo estudiamos? Para no repetir aquello, los errores, y valorar y potenciar lo bueno. No siempre pasa así. Lo bueno del cantón de Tarrazú y de todos los cantones así como es que ya para, digamos, después del cantonato, pocos años después ya había rutas hacia Desamparados, en San José, toda la ruta que sacaba las riquezas de nuestros cantones, de nuestro cantón, Tablazo, Frailes, llegando a, ¿cómo se llama? ¿Y esas rutas las construían los municipios o el gobierno? No, el gobierno. De hecho, en el año 1882, José Barrantes, José Monge, contrató el camino de San Marcos de Tarrazú a Santa María de Ota en 500 pesos. Era una cosa, digamos, era de gigantes, ¿verdad? Porque sí. Eso yo lo vi cuando yo estaba haciendo la tesis del juez de aguas en Costa Rica, en la Biblioteca Nacional. Me encontré el trabajo ese donde se contrató
el decreto donde se contrató a este señor Monge, José Monge, José Monge, para hacer esta obra. Y eso pues la pagaba el gobierno, desde luego, porque había que darle salida a los pueblos, ¿verdad? Era riqueza que había que atacar. Usted decía algo, Roque, disculpe. Sí, la primera ayuda del gobierno fue para el trayecto del tablazo. Tablazo. Acá. Y ahí fue adjudicado un señor Castro que nombró a don Manuel Castro como el administrador, el jefe de la cuadrilla, que fue el fundador de San Pablo. Recuerden que San Pablo quedaba prácticamente en la pura orilla de la vereda, pero no pasaba por el centro. El camino llegaba ahí al cementerio de San Pablo, que venía por la Roca, pasando por el Casquillo, se iba por lo que es el Valar ahora y caía en la escuela de San Marcos. Esa era la ruta que habían trazado los indios. De ahí llegaba a San Lorenzo, que era la boca de Ota, y de ahí llegaba a Paso Real, que era más o menos donde está la Gallega ahora. Ahora, esto de las tierras, esto era como un tipo de concesión, porque si yo, digamos, ubiquémonos hace 150 años, yo tengo una tierrita aquí, no tengo cómo salir, y el Estado me da un dinero para para abrir un camino, pero parte del estímulo era que yo podía denunciar ciertas tierras casi que gratis. Igual, ese fue el famoso contrato Soto-Kidd, donde Kidd le dieron una gran porción del territorio en las tierras que iban por todo lo que sería el ferrocarril, que después fueron fincas bananeras. Pero funcionaba de esa manera. Uno de los estímulos era darle ciertos denuncios prácticamente gratis, además del dinero para abrir trocha. Quiero agradecerle aquí al canal porque nos van a dejar directo hasta la conclusión del programa, porque está muy interesante el tema. Me dice don Julio Corella que también debemos de mencionar a don Ulises Bonilla. Sí, él tuvo un aporte interesante siendo secretario municipal. Don Ulises Bonilla, apreciable, y vino aquí también a dar un aporte importante al fútbol. Como han llegado gente de otros lugares, aquí en Tarazú vivieron italianos, alemanes en los años 40, así como viene don Jorge Hernández de Turrialba, también, y el doctor de Santo Domingo de Heredia, sí, también italianos en esa época, alemanes. Ahora tenemos peruanos, ahora tenemos chilenos, tenemos mexicanos que viven aquí, radicados aquí en la zona de Los Santos, y específicamente en Tarazú, norteamericanos, hay chinos por todo lado ahorita también, taiwaneses. Por cierto que hoy de noche vamos a hacer un programa muy interesante hablando sobre la cultura china con el doctor Rolando Lain, que es un taiwanés que vive en Costa Rica, y vamos a estar hablando sobre ese tema. Sí, don Rey. Sí, ahora que don Roque mencionaba la comunicación, ¿verdad? Entonces la salida por el empalme no existía. No. O sea, todo se movía por... Todo el flujo colonizador, de los monjes recoletos y toda la conquista de Boruca y todo eso, el flujo iba por aquí. Por eso es que Santa María fue colonizada en el 64, como 40 y pico de años después, porque estaba en la periferia. El original fundador de Santa María era casado con una hija de don Ramón Zúñiga Barahona, con doña Leona, y ahí fue cuando divisó. Entonces todos los flujos de la conquista y todo eran por acá. Tal vez sí, había una ruta de Santa María Pérez Celedón, pero aquí por la montaña. Es la que... No, pero fue posterior. Pero antes de la carretera interamericana. Después, cuando comenzó la carretera interamericana, todo el flujo migratorio y toda la colonización se hizo ya por la carretera interamericana. El protagonismo de estas zonas pasó a un segundo plano. El concepto original del Tarrazú era el límite norte, nada más el río Tarazú. ¿Hasta dónde llegaba? No se sabía, hasta la Gran Colombia. El límite se iba por la costa, Quepos, Dominicana y todo eso eran tierras de Tarazú hasta... Lo que acaba de decir Roque es muy importante, ¿sí? Porque Panamá se segregó de Colombia y Costa Rica colindaba con Colombia. No existía ni Panamá. Tarazú, pues se deslindó de Colombia. Tarazú colindaba con Colombia, lo que llama Roque la Gran Colonia, Colombia. Es un parte de toda esa historia nuestra. Ahora ya estamos con una segregación totalmente diferente. Ahora, cuando yo hablaba esto de la historia, para no repetirla, eso nos trae el presente. Somos muy dados a irnos al pasado y hay una historia presente. O sea, que yo puedo, si me permiten, anotar 2 o 3 aspectos de la historia presente de la zona, y aquí quiero que me ayude don Roque.
creo que hay un punto de encuentro, en inglés le dicen un turning point, que es un punto radical, el antes y el después, que es con las cooperativas, antes del 60 y después del 60. Y ahí cambia muchos patrones de consumo, ya hay electricidad, ya hay carreteras, mayores carros, pero lo que quiero decir es que hay estas cooperativas que, si bien el Banco Nacional fue uno de los promotores, es la gente de aquí. El factor humano, el recurso humano es más importante de toda la zona de Los Santos y de Tarrazú, es el factor humano. En esos 150 años es el factor humano. Que toca el tema, porque le voy a preguntar sobre, después de la Segunda República, que hemos tenido ya una democracia un poco más estable, ¿cuál ha sido el gobierno que más podría uno decir que más aportó al desarrollo de Tarrazú? Pero usted está diciendo que no, que en realidad fue más un desarrollo generado en la zona. Algo que ha hecho grande a Los Santos es cabalmente la poca dependencia de la ayuda política. Entonces ha generado un tipo de individuo gestionador. Entonces por eso el movimiento cooperativo ha sido tan importante. Entonces prácticamente el desarrollo de Los Santos se ha cimentado en el esfuerzo propio de los productores, por supuesto con una... O sea, por entonces el cooperativismo de que realmente marcó el antes y después acá digamos, este cantón. Antes de eso hubieron actos importantísimos, como por ejemplo los Umaña en lo que fue el desarrollo de la caficultura y don Ramón Blanco. Pero el individuo de acá, al ser cantones pequeños y a la zona no tener mucha población, entonces han comenzado a ver que el verdadero desarrollo y que el progreso se logra con el esfuerzo propio de la gente de acá. Entonces, a diferencia de otras zonas, prácticamente toda la gestión se hace por supuesto con la ayuda estatal y la participación, pero bajo la óptica de que el verdadero desarrollo, los únicos responsables de ese desarrollo son los verdaderos pobladores. Okay. Entonces, desde ahí el cooperativismo es tan importante. Y una pregunta, otra más. ¿En qué momento se empieza a observar el éxodo de marqueños o tarazuceños hacia Estados Unidos y qué lo produjo? Se migra cuando hay factores de expulsión y hay factores de atracción. Entonces, la atracción es tener plata ya, ¿verdad? Que puede generar dólares fáciles, aunque van indocumentados y tienen que pasar una vida como de topos en ciertas cuestiones. Aquí parte de eso es el aumento familiar y el que ya no se puede distribuir más la tierra. En el caso de mi familia éramos 15. Un tema demográfico, entonces. Sí. Somos 15, ya no había tierra que repartir y estaban las expectativas de dejar la agricultura y pasar a la profesión o algo. Ya la gente ya no quiere ser agricultor, quiere ser algo más. Entonces eso creó expectativas y además el hecho de vincularnos más con la meseta central, con el Valle Central, significa vamos a irnos para allá o para otro lugar porque aquí hay pocas expectativas. Pero el crecimiento familiar, la falta de tierra y también creo que el monocultivo. Contrario a lo que sucede ahorita, ¿verdad? Fíjese que en esta obra que nos mandó con don Francisco Blanco, de don Raúl Villalobos, vea lo que dice aquí, entendiendo lo que también dijo don Roque. La zona de Tarrazú, el cantón de Tarrazú, se forma por gentes que vienen de Desamparados y de Guadalupe, de guadalupanos. Esta colonia guadalupana formó el caserío, hoy Barrio Guadalupe, que es de mi barrio, donde yo me crié. El desarrollo de este lugar se debió en gran parte a que el gobierno se interesó en proporcionarles una regular vía de comunicación y, al efecto, el 14 de julio del año 1874, por decreto número 35, aprobó un contrato con el señor Francisco Castro Valverde, que es el que mencionaba don Roque, para la construcción de un camino, carretera a San Marcos y Santa María. Según el contrato, dicho camino debería pasar por San Miguel, que es el de Desamparados, Candelaria, Corralillo, Los Frailes, Bajo de Tarrazú y San Marcos. Se le daban al contratista 900 colones en efectivo y 4.000 en tierras baldías. Cabe advertir que a excepción del tablazo y el trayecto comprendido entre Panteón de San Pablo y esta ciudad, lo mismo que la sección entre Quebrada del Zaino y la de Rivera en Santa María, construido durante la progresista administración de Rafael Iglesias, el resto
va por la misma ruta seguida por el contratista señor Castro Valverde. Hay algo muy importante. El presupuesto llegó hasta San Pablo. Ajá. Y entonces, para hacer de aquí a Santa María, para reforzar lo que te decía antes, doctor, a pico y pala lo terminaron los Ese fue el contrato que yo dije, 500 colones con el señor Monge, ya los José Monge. pobladores. Entonces ahí se desarrolla un sentimiento de colaboración, de ayuda mutua, que ha hecho que el cooperativismo tenga una semilla muy fértil en toda la población, del sentido de colaboración, de asociación. Eso es muy importante. Yo quiero preguntarle, a don Roque, ya que tiene la palabra. Primero, un saludo a Marquis Chanto y a sus señores padres, a don Juan y a doña Araceli, conocida como Cielo, que están reportando sintonía. También, perdón, aprovechando también un saludo a Rigo Porras, que está también escuchando, viendo el programa en Pedro Celedón. Muy bien. Y a su esposa, Analía Calvo. Así es. Don Roque, el desarrollo de los distritos de San Lorenzo y San Carlos, porque hablamos hace un ratito del Lamentablemente dice que se nos fue el tiempo, Roy. Lamentablemente, esto es lo que pasa. Pero hay unos más saludos que hay que mandar aquí. Sí, pero bueno, vamos, Roque, en medio minuto. Háganos. Una pregunta rápida que nos hace don Diego Mata, porque voy a tener que, no puedo leer todos los mensajes que hay, gracias a nuestros amigos televidentes que han estado tan activos. Nos dice Diego que si lo corrigen o si esa Gran Colombia se llamaba Nueva Granada. Que Nueva Granada era de Nicaragua. No, pero también. Sí. El reinado de Nueva Granada. El reinado de. Porque estaba el de arriba, que era el reinado de México. Tal vez rápido. Virreinato. No, pero es que México está por otro lado. Sí, hay dos virreinatos. Ajá. Está el del norte y el del sur. Nosotros estábamos al virreinato del norte. Del norte. De México. Pero Y no es el de virreinato de Nueva Granada es donde estaba la Colombia. Okay. Rápidamente, bueno, digamos, los denuncios originales se dividían entre los hijos. Cada parcela tenía que tener su potrero para la vaca, leche, para el caballo, el transporte, a los bueyes, y entonces una gran parte era potrero. El desarrollo, el café se comió el potrero. Lamentablemente, Roque, bueno, quedamos para otro día. Porque rápidamente unos nombres, doctor, para que bueno, Alonso Naranjo, Solange Monge, don Ricardo Elizondo, nos dice salud el doctor Roy, don Aquiles, Roque y don Jesús. Un programa sencillo y claro que de alguna manera refleja la idiosincrasia de los habitantes de nuestra querida zona de Los Santos. Marco Hernández, Rosario Elizondo Fallas, Mildred Salazar, Diego Barbosa, Juan Carlos Sánchez Ureña. Muy bien. Bien, vamos a pasar, muchas gracias, doctor. Muy bien. Vamos a pasar una imagen, dice, bueno, ya agradecerle a nuestros amigos actividades. La atención prestada a este programa que fue rapidísimo y vamos a tener que volver con más historias porque el tiempo... Y empezarlo ahí, empezarlo con San Lorenzo y San Carlos. Sí, quedamos ahí con imágenes de lo que va a pasar esta semana acerca de los 150 años. Decirles que, perdón, así al aire, que el próximo sábado va a estar aquí el doctor Hu en el lugar de ancianos con la gente que ya vamos a estar indicándoles vía telefónica la hora para que lleguen el próximo sábado. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Muchas gracias, don Roque. Muy amena la conversación del programa. Siempre bonito. Muchas gracias, porque realmente siempre nos ayudan a entender por tu rostro que hubo tanta gente. Ya nos escuchamos hoy en una edición más de su programa Hablemos. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias.